sobre los grupos de cereales, tubérculos, legumbres. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. ¿Qué son estos alimentos? Son alimentos de origen vegetal. Son ricos en polisacáridos y por tanto cumplen una función claramente energética. ¿De dónde sale la energía para nuestro cuerpo? Que llega a las mitocondrias, se almacena en las mitocondrias y luego son impartidas en todo el esqueleto, en todo el cuerpo, en todo el capital humano, por medio de la reserva que se da en las mitocondrias. Viene de estos polisacáridos vegetales. Eso nos aporta energía y pueden llegar a cubrir cerca del 50% de las necesidades diarias. Los cereales, hermanos, los cereales, aparte de proveernos, de aportarnos energía, nos dan el 50% de las necesidades diarias. Es necesario comprender que además los cereales resultan recomendables para una alimentación adecuada. No debemos descartar los cereales, hermano. Sabemos que de ahí sale también la fibra cuando estos son integrales, cuando estos son completos. Entonces, los componentes de ese grupo, principalmente las legumbres, contienen también proteínas. No solamente los cereales. Las legumbres contienen proteínas, como también tienen otros nutrientes. Entonces debemos estudiar por separado qué son cada uno de ellos, tanto los cereales como las legumbres. Y como hemos empezado con los cereales, vamos a darle la importancia necesaria, pero quisiera que ustedes le den ese tiempo y no se distraigan de nada, para que puedan comprender la importancia de este alimento que nos da energía, que nos aporta ese poder para caminar, para hablar, para saltar, para trabajar en todo lo que hacemos. Entonces, los cereales son los frutos maduros y desecados de las gramíneas. Estos que adoptan la conocida forma de un crecimiento en espiga. ¿Dónde vienen los cereales? En espiga, son granos que vienen en espiga. Los más utilizados son los cereales llamados trigo y arroz. Aunque esto está dentro de la alimentación humana, especialmente en América, el trigo y el arroz, aunque también son importantes, la cebada, que le damos poca importancia, pero son necesarios consumirlo, el centeno, la avena y el maíz. ¿Dónde se encuentra el maíz? En el grupo de los cereales, aunque es en mazorca, pero también viene de una espiga. Es parte de los cereales. Ahora, los cereales constituyen el alimento básico de gran parte de la humanidad. Por ejemplo, en Ecuador, si no hay arroz, si no hay trigo, no es comida. No es comida. ¿Sí? El hombre pudo pasar de una moda porque los nómadas pasaron a ser
sedentarios. Parte de otras circunstancias, cuando fue capaz de cultivarlos, los cereales, y de ahí obtener alimentos básicos. El arroz pasó a ser un alimento muy importante para el sustento humano. El arroz precisa de mucha agua y se cultiva en países húmedos o muy húmedos. El arroz en el delta de los ríos importantes. El trigo es el más propio de regiones de clima seco. Por eso debemos saber incluso dónde se cultiva para saber qué países nos aportan gran cantidad de cultivo de arroz, de cultivo de trigo. Ahora, analicemos un poquito la composición de los cereales. El grano de cereal es una semilla y está formado por dos partes muy diferentes. Las cubiertas o envolturas y la parte interna de la semilla o el endospermo. Entonces son las dos partes que conforman un cereal. La cubierta, que nos aporta fibra, como el salvado de trigo, el germen de trigo, ¿sí? Y la semilla, que es el endosperma. La envoltura externa o interna, como es el pericarpio, así llamado científicamente, están formados básicamente por celulosa. Acuérdense que el cuerpo necesita esta sustancia. Ya lo estudiamos la semana pasada. Son ricas en vitamina B1. La celulosa son ricas en vitamina B1. Contienen cierto pequeño porcentaje de proteínas. Las cubiertas se extraen con el tratamiento aplicado en los molinos. La molturación, obteniéndose de esa manera el salvado. En el endospermo, en cambio, debemos distinguir la aleurona. La aleurona, que es una capa, ¿sí?, donde está el germen y el núcleo amiláceo. El núcleo amiláceo. La aleurona y el germen y el núcleo amiláceo. Pero la aleurona es una delgada capa celular que envuelve al núcleo. Lo tiene el trigo, lo tiene el arroz. ¿Sí? Entonces, allí vamos a ver que si bien por su peso es poco significativa para muchas personas, pero allí, en esa capa de aleurona, encontramos la vitamina B1. Grábese bien, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la nutrición, es muy interesante que nosotros la utilicemos por contener proteína de alto valor biológico. De alto valor biológico. ¿Sí? Ahora, el amiláceo, que es el germen de trigo, allí donde está la proteína, aunque en pequeñas cantidades, también es importante consumirlo. No solamente la famosa aleurona, que es la capa
principal llamada también pericarpio. ¿Sí? El germen o embrión se distingue por su contenido en proteínas de alto valor biológico y también contienen grasas, hermano. Entre ellas está el ácido graso esencial. Grabemos, ¿qué hay en esa sustancia proteica llamada germen? Hay también la proteína de alto valor llamado grasas esenciales. Ahí está la vitamina E, ahí está la vitamina B1. Por favor, no desperdiciemos esa capa necesaria. Vayamos a los comisariatos donde ya han desprendido el germen de trigo y han desprendido el salvado de trigo. Compremos germen de trigo y consumamos, porque ahí hay rica, directa y potente vitamina B y B1. Ustedes compran por frasco, ay, me estoy tomando vitamina E. ¿Pero dónde está la mejor vitamina E? Por eso es importante conocer cada una de las partes donde se encuentran en los alimentos y nosotros podemos el tocoferol consumirlo directamente de el cereal. Vamos al comisariato, vamos a la despensa y pidamos germen de trigo y salvado de trigo. Tomémoslos con fruta, en batidos, en ensaladas, y ahí usted va a aprovechar ese alimento. ¿Cuántos queremos regresar al pasado? La buena alimentación depende de usted. Usted le puede dar a su cuerpo lo que necesita el cerebro más que nada. Algunos elementos químicos esenciales dentro de la parte interna o núcleo, llamado también amiláceo, representa el 75% del peso del grano, porque el resto está entre el germen y el salvado. ¿Sí? Esta está formada fundamentalmente por almidón, que tiene entonces la parte del núcleo o el grano de el cereal, el almidón. Y este almidón, hermanos, es el que nos aporta energía, porque es un complejo proteico denominado gluten en el trigo, en el arroz o la harina de trigo que puede obtenerse para el consumo. Son blancos, pues estos han sido despojados de sus envolturas, tanto la aleurona como el germen. Entonces, apenas estos contienen vitamina B1. Contienen minerales, contienen fibra vegetal. En su composición se halla el almidón. Este, que es el 72 al 80%, tiene proteínas. El 7 al 10% del valor biológico discreto, pero que completan las otras dos partes, como también las legumbres, las leches y sus derivados. Las grasas que no llegan al 1%, el arroz se consume blanco o perlado. La gente más quiere ese arroz refinado, blanco, perlado, pero ya sabe que está sin vitamina E, sin vitamina B1 o en mínima cantidad, el 1%. El 1%. Entonces, ese arroz que se consume blanco, perlado, con la harina de trigo, es lo donde se obtiene el pan, la pasta alimenticia. Entonces, mis queridos hermanos,
si los cereales, si los derivados se consumen previa extracción de las envolturas, se dice que están refinados. Y usted sabe que cuando un alimento está refinado, ¿cómo está? Una persona cuando se muere es un finado. Y cuando se muere 2 veces es refinado. ¿Cómo está ese grano? Está muerto. Le falta lo más esencial. Ahora, si se utiliza el grano entero, a excepción de la envoltura más externa, que esta sí se elimina, se conoce como cereal completo o grano integral. Nosotros sacamos la envoltura principal del arroz, la envoltura principal del trigo, pero dejamos que esa otra capa, que es el salvado, que es el germen, vaya con el grano. Hermanos, estamos consumiendo alimento completo, grano integral. Por eso usted ve la diferencia del arroz integral al arroz refinado. El uno es blanco perlado y el otro es negrito, oscurito, así como Eugenio, es quemadito, es integral. Perdonen la broma. Entonces, este alimento reconocido como integral es el que lleva la vitamina B1 y también lleva la vitamina E. Acordémonos, hermano, cuán importante es consumir el grano integral, tanto el arroz como el trigo. También la cebada, el centeno, si lo podemos comer integral, excelente, hermano. ¿Sí? Entonces, vamos a citar como ejemplo siempre estos granos porque nos aportan energía, hermano. Hay personas que consumen un poquitico. No, hermano, llénese de una manera que usted pueda tener todo el valor energético en la cantidad de alimento que usted necesita. Ahora, vamos a hablar de un alimento que en algunos lugares, en algunos países, en algunas casas, en algunos hogares, a diferencia de lugares, es como el plato esencial. Y desde el Señor Jesús, cuando hizo la cena con los discípulos, ¿qué compartió? A ver, hermana Damaris, hermana Rosy, hermana Mal, hermano Will, que están en la sala, ¿qué compartió? El vino de uvas y el pan integral. El pan. De la... Entonces, vamos a hablar del pan. El pan es un alimento popular de consumo extenso. No hay lugar donde no se consume pan, hermano. Resulta de la fermentación de la harina. El pan que consumimos resulta de la fermentación de la harina, especialmente la harina de trigo, aunque también hacemos pan de centeno, pan de cebada, pan de hinojo. Entonces tenemos diferentes granos, pan de linaza, pero el que más se consume es el pan de trigo, que mezclado con la levadura, con la sal y el agua, y después de haberse hecho un trabajo cuidadoso a la masa, se introduce en el horno para su cocción. Hermanos, tengo una interrupción. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos muy importante que consumir ese pan,
Porque si no tenemos hornos, hermanos, yo les invito a que ustedes hagan un brasero, cogen un palillo de los que la gente usa para asar los chuzos, y usted envuelve enroscándolo allí, dándole espacio para que al crecer la masa, usted luego lo puede asar en la brasa y usted va a comer un rico pan de una forma silvestre, pero por falta de horno. No sé si los hermanos de Guatemala se acuerdan de ese pan integral que consumimos allá en ese congreso. Me dio alegría tirarme al piso y amasarlo en un recipiente en el piso, porque no había artesa, pero dice que cuando uno le encanta hacer las cosas, no importa, se ingenia y ahí está. Y pudimos apreciar un pan sabroso con aceite de olivo, con harina integral, y quedó exquisito. No porque yo lo hice, pero los hermanos pueden dar fe. Si está la hermana Giovanna o alguien de Guatemala que participó de ese pan, ellos pueden dar fe de ese rico pan que se comió allí en Guatemala. Entonces, la parte externa, dura de la corteza, es allí donde podemos sacar la parte interior blanda. Esa es la miga. La composición de ambas es idéntica, a excepción del contenido que se lleva en agua. Lógicamente, menor que la corteza. Durante el proceso, la masa, ¿qué va haciendo? Va leudando, va subiendo, aumentando el volumen, porque si no sería una roca pan, ¿sí? Entonces, ese volumen forma un rico pan con gas en su interior, porque usted al aplastarlo va a salir el gas. Deja como una señal característica o clásica de ese pan, hecho con harina integral, con levadura, como quiera que generalmente la harina, panificable, son de trigo con baja extracción. Su composición es la propia del núcleo amiláceo. Tiene que llevar el núcleo del grano. Entonces, el pan blanco, así obtenido, contiene solo un 50 o 55% de almidón y un 8% de proteína. El pan blanco no tiene proteína. Es mínima. Es mínima. Por eso es que usted ve esas personas que consumen pan blanco en el desayuno, no tienen la proteína necesaria y luego le ve un color pálido. Entonces, esa proteína está en el gluten, hermano. La proteína que está en el gluten de ciertos aminoácidos esenciales como la metionina confiere a la harina la cualidad de panificable. Esa metionina es la que le confiere a la harina la cualidad panificable, pues contribuye decisivamente a la subida de la masa. La harina de arroz, por ejemplo, no tiene esa propiedad. No puede usted esperar que un pan de arroz se leude como el pan de la cebada. Ese pan de trigo, ese pan de centeno que sí tiene la metionina. Y esa metionina es la que le confiere esa masa panificable, esa cualidad panificable.
La harina de arroz no lo posee, no lo contiene. Por eso, el pan integral se confecciona a partir de la harina obtenida mediante la molturación del grano completo, solo sacado esa capa áspera. ¿Sí? Esa capa áspera. Y ese es un grano completo y contiene celulosa, contiene tiamina, contiene grasas esenciales. Grábese, grábese. El pan integral contiene celulosa, o contiene tiamina y contiene grasas esenciales. Entonces, en la práctica ha resultado poco aceptado por el público. La gente pan integral no quiere consumir, pero eso depende de que no se le ha dado la instrucción necesaria para que sepa por qué debe consumir ese pan integral. Entonces, es muy necesario que nosotros aprendamos a distinguir desde la parte proteica, la parte nutricional del pan integral, desde el punto de vista nutritivo, que es mucho mejor, es completo con relación al pan blanco. De hoy en adelante, los que aún contienen en sus percheros, en sus panederas o almacenamiento de pan blanco, hermano, descártelo. Consuma pan integral, porque existen todos estos tipos de pan, sí, obtenidos a partir de centeno, contenidos o hechos a partir de la avena o de mezclas de harinas. Hay panaderías que tienen panes de 3 y 4 tipos de harina integral, de centeno, de la harina de cebada, de la harina de linaza, y hacen este tipo muy nutritivo de pan. Pero todo lo que sea pan integral, hermano, aprovechalo para que no tenga solamente el 8% de proteína, sino del 55 al 60% de proteína en cada pan integral. ¿Sí? Ahora, de la cebada, del trigo, también tenemos las pastas. Hay muchos países como Argentina, como Europa, que en vez de arroz, ¿qué consumen, hermanos? Pastas. No la pasta de Colombia, porque en Colombia a las pastillas, a las grajeas le dicen pasta. Aquí estamos hablando del tallarín, de la pasta. ¿De dónde se saca esa pasta? A partir de la sémola del trigo, de ese trigo duro, se preparan alimentos moldeados o desecados. La hermana Ena Rodríguez dice, qué deliciosa es, ¿cierto? Entonces, denominamos genéricamente pastas alimenticias, que nosotros lo conocemos como fideos, como macarrones, como tallarines, así como las pastas de los raviolis y los canelones. ¿Qué platos hacemos con los canelones? A ver, hermana Rosy, ¿qué hace con los canelones? Sí, hermana Ena dice que come 3 a 4 veces a la semana. Hermana, ¿qué hacemos con los canelones? Canelones rellenos. Rellenos, ¿qué más? Pero hay un plato que hacemos en el horno grande. ¿Cómo se llama? Parecido a la lasaña, dice usted. La lasaña. Por eso digo un plato grande. Y ahí están los canelones. ¿Cuánto nos gusta la lasaña?